Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Diálogo Directo. Tenemos una gran invitada, Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana de la Nación, para discutir de una de las grandes deudas de la democracia que por suerte la estamos empezando a saldar. Recién venimos de Nuevo Alberdi. Bienvenida, Fernanda. Gracias. Un placer haber venido y bueno, todo lo que hicimos hoy, estoy maravillada. Bueno, me alegro mucho y la verdad que nos gusta mucho tenerte acá y nada, hicimos un parate en medio de la gira de la recorrida por los barrios. Recién estuvimos reunidos en la Intendencia para poder lograr que esto sea una política de Estado en todos los niveles, gobierne quien gobierne, porque lo importante es que la solución le llegue a la gente. Hicimos un parate en medio de todo eso para frenar, para charlar un poquito más distendidos, más tranquilos. Y fundamentalmente para que ustedes que están del otro lado saben que hablamos mucho de esta ley, saben que decimos que para nosotros es una de las leyes más revolucionarias, por lo menos del siglo XXI en Argentina, junto con la asignación universal por hijo, creemos que son las dos fundamentales. La pelea por la tierra es algo que venimos llevando adelante hace mucho tiempo y nos interesa que conozcan a la persona que está llevando adelante esta causa colectiva. Siempre decimos esto es una lucha de los movimientos sociales, hoy es una política de Estado porque se creó una secretaría. Y al frente de esa secretaría está la compañera Fernanda Miño, que bueno, la idea es que hoy la conozcamos un poquito. Te diría que la particularidad, sobre todo porque la política no abunda, es tener funcionarios y funcionarias de primera línea que hayan nacido y vivido en un barrio popular, como es tu caso, que lleva adelante la política de integración de barrios populares. Puede ser que es tu característica principal, por lo menos que resalta en la política tradicional. Sí, lo ponen mucho siempre como al principio y para mí es quizás una gran responsabilidad. Yo empecé medio de prepo en la política, no sabiendo mucho. Una vez creo que uno se va exponiendo y va asumiendo en la lucha cotidiana y más cuando es por la tierra y la vivienda, por el hábitat, llega un momento que ya no es dueño de la voluntad de hasta dónde llega, ¿no? La participación, la responsabilidad y el compromiso, y creo que es mi caso. Yo entré medio reclamando, me expuse mucho en un tiempo y era tiempo, bueno, te toca, te parece, y ahí los compañeros, si los lugares no se ocupan, los ocupan otros, que no tienen esa sensibilidad ni esa ganas de transformar las cosas verdaderamente. Y así fui concejala de mi distrito en el 2017 y al año y medio fui candidata a intendenta, hay una patriada en un distrito muy difícil. ¿Qué distrito es? San Isidro, en Buenos Aires. Y bueno, ahí hicimos una muy digna para ser la primera vez que estábamos ahí. Hicimos un consenso con los partidos, salvo una parte, pero hicimos una muy digna elección y bueno, ahí nos quedamos medio descolocados porque también eran 2 años de que iba a cumplir de concejala, entonces estaba eso de por medio y ahora era como que eso quedaba en la lucha que uno había emprendido a la par de lo que fue mi concejalía. Era mucho más, participaba de la Mesa Nacional de Barrios, entonces había mucha lucha en el medio, fui relevadora de mi propio barrio con el RENAVAP y después luchamos por la 27453, que es esta ley que hoy la llevamos adelante como bandera, como lucha, como esperanza, como felicidad cuando nos encontramos. La organización que hay, por ejemplo, en el barrio Nuevo Alberdi, para mí es un honor llegar y ver lo que se ha crecido en base a eso, ¿no? Y que hoy llegar casa por casa y decir, vamos a relevarte, vamos a sumar distintos requisitos o criterios para trabajar y que haya ya obras en la Argentina que tienen que ver con esto, es otra realidad, la que se vivía en el 2016-2017. ¿Cómo se siente eso en el 2016-2017? Estar como relevadora de tu barrio, censando casa por casa, diciendo, bueno, ¿quién vive en este pedacito de tierra? Vamos a pelear para que sea tuyo. Y hoy ser la que tiene que llevar adelante eso en todo el país, no solamente en tu barrio, en tu ciudad, sino en todo el país. Es medio una película. Yo creo que no soy muy consciente todavía. Sé que es un gran trabajo. Yo trabajo en la política, yo no soy política, yo trabajo en la política, pues la política es una herramienta de transformación y yo la asumo de esa manera. Sí, con todo lo que coincido, uno sabe que está en el Estado, uno sabe que tiene cosas de la política que tiene que asumir, si no podría ser capaz, y uno tiene que sentarse hasta con las personas quizás que no comparten casi nada y ven como esto una política medio que les llega ahora tan nombrado la propiedad privada y empiezan a flashear, dirían en el barrio, ¿no? Con ese tema, y uno ve que acá hay la dignidad de las personas de vivir un poco mejor, de familias que por muchos años han estado al costado del camino. Y esta posibilidad lo llamo yo la cultura del encuentro, que tiene que ver que muchas personas
con la misma sensibilidad con estos sectores populares y los que vivimos en esos sectores han podido diseñar una política que hoy lleva esto a política pública y que se le ha designado un presupuesto y que hay una voluntad política para llevar adelante. Y cuando me proponen encabezar esta secretaría, bueno, era casi un sueño. ¿Quién te lo propone? Primero los compañeros empujaron mucho para que eso suceda. Y después, bueno, fue una lucha mucho de lo que fue, bueno, Juan Grabois, un gran compañero y amigo, que fue empujando también esta decisión. No me lo dijo hasta el último momento, pero me dice, bueno, yo no te iba a preguntar, porque ese es tu lugar común, ese lugar lo tenés que ocupar vos. Y fue charlas y los compañeros que iban empujando atrás y que era yo. Y bueno, tenía que empezar a ver cómo del lugar legislativo, que era la concejalía en un distrito como San Isidro, a pasar a gestionar una política revolucionaria como es la Secretaría de Integración Urbana, con todo lo que tiene que ver integración. Ahí vamos a ir. ¿Cómo llegas a esa concejalía? ¿Vos militaste toda la vida? No. ¿Empezaste a militar? ¿Cómo es tu historia de acercamiento a la política? No, yo siempre fui peronista, por una cuestión más sanguínea. Mis papás son del interior del Chaco, yo ya no los tengo conmigo, pero ahora, bueno, en el Chaco, donde ellos siempre me contaban con lágrimas en los ojos que el peronismo los hizo visibles a familias que eran totalmente invisibles, del Chaco profundo, de los pueblos más alejados. Y eso es lo que yo tenía, yo viví toda la vida en el barrio. A partir de los 13 años empecé a trabajar en casa de familia, trabajando de niñera, empleada doméstica, y de repente eso fue cruzándose como una idea. Yo fui peronista, hincha de Boca, sin saber primero que eran esas dos cosas. Entonces, desde ese paradigma uno empieza a desmembrar, y de un momento, cuando uno va creciendo, va naturalizando una condición que no es tal, porque quizás los mismos padres con esa poca formación van diciendo, bueno, esto, hija, es la vida que nos tocó, la pobreza es esto, y como resignémonos. Cuando uno va creciendo se va incomodando y ven cosas que cuando uno empieza a trabajar por fuera del barrio, hay contrastes de las casas que son muy lindas en San Isidro, porque hay un contraste muy enorme, y que algo no está bien, y uno no sabe qué es. Cuando uno tiene poca formación, yo no había hecho mi secundario, pero bueno, después llegó el amor y empezó a complicar las cosas. En mi caso no, yo me casé muy joven con mi esposa a los 21 años, y recién ahí pude hacer mi secundario de adulta. Y la educación para mí, esos 3 años que fueron... Me cambió primero la mirada, lo que era primero mi propia historia, y después todo el tema político, que uno también depende de qué profesor te toque, es como te va orientando, y siempre yo defendiendo mi ser peronista y esa postura. Y cuando empecé a estudiar un poco más a Perón, me hice más peronista todavía, y que era eso, ¿no? Y después uno empieza a tener ese contraste en el propio alrededor y en San Isidro. Los peronistas son peronistas, pero bueno, no tiene mucho que ver con la pobreza. Y bueno, uno empezó a hacer un camino quizás más desde la catequesis. Yo soy profe de catequesis y pastoreé siempre en ese sentido, y tuve curas muy, muy comprometidos con la realidad que vivían dentro del barrio, y que también nos ampliaron la mirada. Ya como recién casados con mi esposo, empezamos a tener esa mirada más de misionar, de ir a los lugares más empobrecidos, y eso que no estaba bien, no era lo que el ideario o lo que desea Jesús para nosotros. Deseaba la vida con felicidad y de justicia. Entonces, digamos que eso no era ni feliz ni justo, entonces empezar por dónde, ¿no? Y creo que la política fue entrando en eso, ¿cuáles son las herramientas? La catequesis sí va acompañando a esa lucha y la concientización, pero en lo práctico... Y no hacemos mucho en un saloncito solamente predicando el evangelio. Eso, si no se pone en práctica en la realidad, queda en la Biblia y después en un cajoncito. Y tuve la oportunidad de empezar a trabajar por mi barrio, a participar de alguna que otro intento de integración en la Cava, en mi propio barrio, y eso fue ampliando un poquito más. Después yo tengo 4 hijas mujeres, tengo una de 18, una de 14 y melliza de 9 años. Entonces eso... cuando ya uno empieza a acomodar las prioridades, porque ya no podés estar en reuniones hasta las 10 de la noche, qué sé yo, en la parroquia, pensando y contando un poquito de todo, y uno empieza a ver que la parroquia es mucho más que un edificio, que una capilla, y uno va viendo que es donde uno vive y donde uno tiene que comprometerse. Y todo eso, ese vendaval de cosas, me llegó con la maternidad, porque uno empieza a pensar en la trascendencia de uno, y cómo va haciendo. Yo me casé con el príncipe, decía, tengo la casita, la heladera, tenía las hijas, lavarropa, y parecía que eso era lo que... Ya está. Y no, era más allá de eso, y uno va
Uno va organizándose con otros y dice, bueno, esto tiene que cambiar. Hice un espacio social en el patio de mi casa, que ya tiene casi 12 años, y no era suficiente. Estaban las hijas, estaban todos, estaba el espacio social, y teníamos que salir hacia afuera a organizar cómo empezaría la lucha de nuestro barrio. Había otros intentos, pero así siempre muy fogoneado desde afuera, nunca desde ahí abajo. Y pudimos hacer un intento, siempre también la Cava donde yo vivo tiene casi 60 años. Y en un barrio ya más en el medio de la opulencia de San Isidro y tiene otras características. Digo, la pobreza no es lo mismo que un barrio hacinado quizás en capital o en alguna provincia, y tiene otras características, pero así todo uno puede generar revolución, digo yo, en algún sentido. Y fui intentando por distintos lugares y siempre es desde el reclamo, de sentarnos en una mesa con concejales y concejalas para decir, bueno, hace falta el agua, hace falta esto. Y siempre es insuficiente, y la política vino como resultado de eso. Así, bueno, ya no puedo hacer de acá, no puedo hacer allá, reclamo, no pasa nada y me involucraré. Así que, pero fue todo así como muy, en el caso de yo soy una mujer de mucha fe, muy bendecido. Digo, si alguien cuenta que si yo soñaba con esta realidad hace 4 años atrás, yo estaba siendo profe de catequesis de primero y segundo año del Colegio Santo Domingo Sabio de mi barrio. Y mamá de mis niñas. Y de ahí fue todo. Armar el patio de la casa, todo, el espacio comunitario, paralelo. Pelear por el barrio, después sí, bueno, si los concejales y los intendentes no se ponen en mi lugar, vamos claro, ahí. Vamos ahí, y tuve una experiencia muy muy buena, y pensé que iba a ser medio repelida, medio, bueno, la negra a la villa, que le pasa que se siente y pelea de igual a igual. Y sinceramente me llevé mucha gente hasta de la misma oposición desde mucho respeto. Creo que hay desde dónde está el reclamo, ¿no? Que no era una práctica de política, sino que un reclamo sincero, que tiene muchos años, y siempre fue tomado así. Y de hecho celebraron mucho, no sé si porque dejaba el consejo y me iba a la secretaría. Pero bueno, se va para arriba, pero se va. Pero bueno, ahí estamos, y todavía obviamente tengo ahí, y tengo que ocuparme también de mi barrio, así que estamos viendo la posibilidad también de hacer cosas de San Isidro en conjunto con los compañeros y las compañeras que han quedado ahí en la lucha, así que, pero bueno, hoy se me agrandó el barrio, se me agrandó en 4.416, así que es con la misma pasión, con el mismo amor, con el mismo cariño que quiero ver transformado mi barrio, es porque me emociona como hoy lo que pasa en Nuevo Alberdi. Sí, la verdad que ahí recordamos lo que decían las compañeras cuando contaban lo que significaba tener una dirección, que para cualquiera, la mayoría que nos está escuchando, que nacieron en un lugar que tiene dirección, que tiene una calle, que tiene un número, que te llega un impuesto, un correo, y las compañeras decían, acá siempre tuvimos todo el barrio que estamos acá alrededor, las 30 casitas que están acá juntas, teníamos toda la misma dirección, que era la intersección de las calles. 1356 y Buchar, y todo nos llegaba ahí. Digamos, ¿cuál impacto que tiene eso? Decir, bueno, tengo un lugar en el mundo, que es lo que decían las compañeras. Creo que el proceso que están viviendo las compañeras es impresionante, el tener, y no haber naturalizado, el decir, bueno, tenemos la dirección, ¿y cuál es? Yo sigo teniendo la misma dirección de muchos de mis vecinos, de hecho, porque en mi barrio hay pasillos, no hay calle, o sea que ni siquiera, por más que lo intentemos, vamos a tener siempre la misma dirección y donde nos llegan las cartas y todo. Y en el documento también lo mismo. Es Neyer 2360 y es para una cantidad de familia en la misma dirección. Digo, uno no toma conciencia hasta que hay compañeros, por eso esto también de la militancia abocada a los barrios también tiene que ver que a veces cuando uno está naturalizando esa condición hay compañeros, en mi caso sacerdotes, compañeros también y compañeras, pero van mostrando que no es esa la realidad que se vive, y que tienen que ser compañía, porque esa concientización tiene que nacer de lo más profundo de un barrio, de la mayor de las injusticias, porque si la lleva otro por delante, y yo no sé si me la hago tan propia, tan carne, pero cuando es acompañada y eso, y te van alentando, creo que fue mi proceso eso, ¿no? Es por acá, y era mirar para atrás y saber que había gente que estaba empujando, y sos vos, y eso, yo creo que es eso, es una gran responsabilidad, y que estoy en nombre de muchos y muchas ahí, y es una responsabilidad de hacer bien las cosas y saber que el tiempo también nos corre, 1 año y medio de gestión más allá de la pandemia, pero uno sabe que ahí uno está de paso también. Antes de pasar a los desafíos actuales en la Secretaría de Integración,
Si te tendría que decir algún aprendizaje de la experiencia de esos años en el Consejo Municipal. Nosotros, digamos, de otro lado, pero de la militancia barrial, también nos tocó llegar a esas instituciones. A mí particularmente no me gustan mucho esas instituciones, porque las veo muy lejanas a lo que pasa en el día a día. De tu experiencia, viniendo de un barrio popular, de haberte reunido muchas veces con concejales, de haber discutido, ¿qué aprendizaje te dejó esa experiencia de esos años ahí en el Poder Legislativo? Yo creo que la posibilidad de que un sector invisibilizado, muchas veces más en estos territorios muy populosos y que tienen gran poder adquisitivo, el representar a un sector que no le dan interés, salvo por alguna cosa o asistencialismo. Y también me agarra un precedente, porque yo antes por ahí de que me propongan la posibilidad de ser secretaria de Estado y estar enfrente de esta secretaría, tenía la idea de hacer una escuelita de política para la gente de los barrios, para que vayan asumiendo que también puede ser que se interesen y que les guste, y que quién más que una persona que lo está viviendo en carne propia llevar estos reclamos legítimos y verdaderos a estos sectores de decisión, o de aportar distintas cosas para cambiar la realidad. No pude. Fue más rápido que yo. Aceleró. Claro, se aceleró el proceso y entonces sigo pensando eso, ¿no? Que los compañeros que hoy acompañan procesos, hay que hacer esa escuelita de política y que tenemos que saber. Porque a mí me pasó que lo tuve que ir aprendiendo en el camino y ir acomodando, pero muchos no saben, y por eso hay tanta desconfianza en los barrios cuando venís a proponer cosas, porque siempre ven la política mal interpretada, mal usada. Uh-huh. Y lo confunde con el partidismo, entonces lo partidario no es amigo. Con los que caen en un paracaídas dos semanas antes de las elecciones en los barrios, sacarse fotos y después nunca más. Y entonces, para tener esa diferenciación, y yo digo, más allá de que seas peronista, radical, de centro izquierda, derecha, lo que fuere, creo que hay una gran responsabilidad de representar esos sectores que están invisibilizados. De los otros tenemos demasiado, tenemos una variedad, pero los sectores que están más postergados hay poca representación, y es una gran asignatura pendiente de todas las organizaciones sociales. ¿Y ahí la política te hizo sentir que eras de otro lado? ¿Tanto en el Consejo o ahora en el Poder Ejecutivo Nacional? ¿Te hacen sentir en el día a día? Yo soy muy inconsciente en eso. A veces no sé si es porque tengo casi 1,80 m y medio que no sé. Todo puesto tengo un esposo también muy grandote y me siento como protegida, y los compañeros, me siento como muy empoderada ahí, pero porque fue siempre una actitud de mi vida. Nunca me sentí discriminada. Siempre me gustaba hablar en un lugar y decir, yo vivo en una villa, y que todos queden, vos vivís en una villa. Jugué siempre con esa impunidad de vivir en un lugar así y sentirme orgullosa del lugar de donde provengo, porque pude lograr todo lo que logré en mi vida, desde haberme casado muy joven, enamorada, y haber decidido tener hijos después de 10 años. Por eso porque hay mucho mucho de fe en lo que uno va emprendiendo, y yo, cuando hay algunas cosas que me oprimían el corazón, porque tuve momentos muy difíciles también, entender que elegir qué cosas represento y no estancarte y decir, ese será el momento y es muy pronto, y el momento es poner en manos de Dios todo y que salga lo que tiene que salir, y fue siendo esto, ¿no? Hoy, también podría pasar que, no sé, el compañero de toda mi vida diga, no, mira, la cosa es con las chicas se quedan descuidadas, y si me hubiese agarrado una opresión en el pecho diciendo, mis hijas son mi prioridad número uno en el mundo, en la vida, y sin embargo las pibas están felices de que yo esté, que buscan en Google mamá y la encuentran, y que me esperan, y que les cuente, y por dónde ando, y a qué hora venís, y nada, hay como un acompañamiento, y también del compañero. El compañero al principio era medio repelía a esto porque le sacaba tiempo a esposa, y de repente fue también creciendo y asumiendo roles en lo organizativo. Entonces también ese orgullo de sentir al compañero que también encontró su lugar, y tenemos de qué cosas hablar cuando llegamos a la noche, de la organización, del barrio, de la política. Después, cuando terminó las chicas, como que también ese era mi mayor miedo, no poder hacer una conjunción de esos dos mundos, ¿no? De esto de estar en la política, hay 2 días que no estoy en casa porque viajo, y de la vida todos los días que quiero que vaya por un lugar donde pueda estar y pueda disfrutar de la crianza de mis hijas. Y cuando estás en algunos lugares así, tipo, no sé, la Casa Rosada, que digamos son lugares con pompa, ¿viste? Uh-huh. Las instituciones tienen eso, y la Casa Rosada, ¿no sentí en un punto ese contraste que veía en San Isidro de tu barrio y las otras partes de San Isidro?
en términos de, más allá que haya compañeros, de militancia y demás, pero esa cuestión de la política de Palacio y después el barrio concreto y las necesidades más urgentes. Yo me llevo mucho más por el discurso político que por el espacio, digo. A veces cuando vienen a visitarnos y la oficina y que tenés una oficina, digo, para mí es un espacio de laburo, como lo fue quizás la cocina donde preparaba la comida para una familia cuando trabajaba. Yo voy más al mercado. Yo creo que también eso parte de que también uno asume eso como una responsabilidad mucho más allá del espacio, de con quiénes. La otra vez hablando con el jefe de gabinete entre el presidente, digo, ni en mis sueños había imaginado estar hablando y que entre y ¿qué tal presidente? Digo, ¿qué está pasando acá? Y en ese momento nada, yo fui una misión a ver cómo podía seguir ejecutando desde un lugar la política, entonces que transforma los barrios, digo, hay un bien mayor a todo eso que puede, además digo, va a ser un momento que ya no va a estar eso, no voy a estar sentada con tal persona, ni va a entrar el presidente por una puerta, y voy a estar de nuevo peleando por lo que faltó y no llegué a ser desde el lugar que me tocó pasar, digo. Y qué, o sea, si tendría que resumir a la gente en qué consiste la ley de barrios populares, o sea, qué se logró, cuál es el objetivo y lo que viene, digamos, cómo es todo ese paso desde que se relevó hasta cuál es el objetivo final que ojalá se pueda hacer en los... Sí. Mira, la ley, la 27453, fue una ley que fue pensada desde ese lugar, ¿no? Primero de tener los datos concretos, decir, no era una ley, ay, pobre los pobres, vamos a hacer algo para que estén mejor. Había 4.416 barrios, hoy van a ser más con el tema de la apertura de la ley, con la apertura del registro. Y esa ley iba a subsanar todo eso. Primero, no, el tema del desalojo, están sujetos a expropiación todos los terrenos donde están los barrios populares. Entonces la ley esa era plafón para todo lo que venía después. Digo, y también tenemos la ley todo, nació de los barrios, teníamos el apoyo de los barrios. Llegó un momento que estaba ahí, la habían sancionado y no tenía presupuesto. Digo, y eso era algo que nos pesaba, porque había muchas cosas para hacer, pero con 2 mangos no podíamos hacer nada. Y hubo, después que cambió el gobierno, una decisión política de ponerle recursos a eso, primero a través del dólar país y todo eso lo que fue, y después del aporte de la grande fortuna, que fue, creo que fue mucho parte de los compañeros, desde la Cámara de Diputados, desde las distintas fuerzas de las organizaciones sociales, quienes empujaron para que eso salga. Creo que al principio cuando nos pusimos de acuerdo entre Cáritas, Techo y todas las organizaciones dentro de CETEP en ese entonces, no pensábamos todo lo que se iba a lograr, pero fue esa fuerza que generó lo que hoy lo que puede pasar. Por eso siempre cuando nos sentamos a trabajar, le aclaramos a todos, nosotros nos debemos a las organizaciones sociales, formo parte de una, aunque hoy mi rol es otro. Entonces nosotros es empoderar desde el trabajo, que dejen de estigmatizarla. Y creo que ese es el gran desafío hoy de la Secretaría, poner la ley por sobre todas las cosas y renovándola, porque la apertura necesita también ahora de un decreto para que se puedan, los barrios que están del 2016, que fue el corte primero, al 18 de ahora, tienen que incluirse, ver cómo empezar a elaborar esto, que ya se termina el tema de los 4 años de suspensión de desalojo, ver cómo lo acomodamos también. Recordemos a la gente que esta ley salió durante el gobierno de Macri, sí, que esa es la gran contradicción, claro, que siempre decimos, una ley revolucionaria, que yo digo, si esto, no se dieron cuenta. Si esto lo hubiera impulsado a Cristina, no lo hubiesen hecho. No hubiese salido, le hubiesen tumbado por querer. Creo que eso fue la estrategia. Fue la estrategia, además, creo que tampoco pensaron que fue para tanto y después como que se encontraron hasta ellos mismos celebrando una ley que los intereses que reclamaron toda la vida se sentían como desbordados. Igual, me parece que más allá de eso hay un bien mayor, que es la posibilidad de que una vida digna para los que siempre esperaron hasta las migajas en los momentos que al país le iba bien. Digo, a muchos ha llegado, pero quedaron muchos. Por eso se han multiplicado los barrios. Digo, más allá de que donde uno tenga el corazoncito políticamente, si hubiese habido una ley o un programa que hubiese sido exitoso, nos hubiesen multiplicado los barrios populares. Entonces, con todo ese bagaje, con toda esa experiencia de vida vivida en ese fracaso, uno empieza a ir viendo cómo empezar a trabajar por todo lo que queda, porque llegamos ahí y vemos cosas que pensábamos que iban a salir rápido y llegamos ahí y vemos que no son tan rápidas y que de repente del otro lado así, ¿cómo esto no los puede despertar? Y después te encontrás que no es la decisión sola. Ojalá que la CISO tuviera la varita mágica de decir, bueno, todas las decisiones están alineadas, ahora avanzamos. Es mi tarea primera, sentarme con todos y todas
y llegar a un acuerdo para que las cosas sucedan. Y es un trabajo a veces tedioso y que tenés mucha paciencia, que ojalá se pudiera con marchar y nada más. Esa es una parte, y una parte es también el convencimiento de un aparato político que no ha pensado verdaderamente cómo se sentía vivir en un barrio para ejecutar políticas acordes. Y teníamos que llegar las organizaciones sociales para hacernos parte de del Estado y llevar estas políticas transformadoras. Ellos son los movimientos los que proponen hacer el censo primero, para el que no sabe nada. El gran problema de los barrios populares, lo dicen todas las compañías y compañías, es que no estamos en el mapa. Claro, y lo que hizo Renabam fue decir, en esto que en los mapas oficiales aparece como un gran pedazo de terreno gigante, sin calles, sin gente, bueno, estamos nosotros. Claro. Está casi el 30%, 20% de la población argentina. O sea, los movimientos, primero dijeron, vamos a censarnos, autocensarnos en todo el país. Sí. Entonces fue, que es lo que vos empezás haciendo como relevadora, casa por casa, diciendo, bueno, acá hay un lotecito, este lotecito está esta familia. Con ese relevamiento de barrios populares se presenta la ley. La ley dice esto, bueno, se suspende, nadie puede desalojar a nadie porque esa tierra le corresponde a la gente que la vive y que la trabaja. Después se declaró de interés social sujeta a expropiación. Y todo eso fue durante el macrismo, que esto es lo loco, un proyecto, siempre nosotros decimos, el proyecto lleva la firma, y está impulsado por los movimientos sociales, pero lleva la firma de Carrió, de Negri y de Mazot. Sí. Uno diría, esos tres nombres no son muy amigos de los barrios populares, sin embargo, son los que presentan la ley. Y ahora, con esa ley sancionada, el votada gobierno, por la mayoría, por casi por unanimidad, me parece. Casi unanimidad, algunos quedaron ahí por fuera, pero también fue un trabajo de esos años de ir a la Cámara de Diputados, a senadores, despacho por despacho, decir, la ley es esto, no podemos quedar afuera, no pueden quedarse afuera ustedes de algo tan novedoso. Fue estratégico ingresarla por ese lado, porque si hubiésemos ingresado por acá, lo hubiesen bajado. Y lo entendieron y por eso sale votada casi por unanimidad en ambas cámaras. Entonces eso también porque algunos cuando quieren denigrar la ley, porque hay otros intereses que defienden de por fuera, dicen, eso es una ley que la puso el macrismo. A veces esos falsos progresismos no traen dolores de cabeza. Pero, el bien es mayor. Entonces vemos que ahora se ha puesto de lado, llegó el mismo Máximo Kirchner, discutió el porcentaje del aporte de las grandes riquezas, Entonces, si no hubiese sido una ley que ellos la pensaron y la acompañaron, no hubiese sucedido lo que sucedió ahora. Así que tenemos todavía mucho por delante. Así es. Y ahí, y sale la ley, se crea la secretaría con el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Estaba la secretaría. Se crea el fondo que vos. El fondo se le da el presupuesto. De hecho, estaba primero la Secretaría en Desarrollo Social, después las pasan a Hábitat y a fin de año volvemos a Desarrollo. Pero bueno, ahí creo que fue muy positivo. Creo que también la pandemia no ha dejado que el primer año podamos desplegar toda la política, y este año lo pudimos hacer a pesar de que la pandemia seguía y que hubo un pico enorme y que nos íbamos aislando, íbamos teniendo contacto estrecho, nos enfermábamos, pero fue saliendo así. Así todo ya hay en marcha, sí, en muchos barrios del país. En muchos barrios, hay más de 4.000 millones de pesos ejecutados y tenemos la proyección de este año también muy alto así y trabajando, hoy las reuniones que hemos tenido nos llevamos no solamente para seguir trabajando, sino que se puedan poner de acuerdo en esta política tan importante, no solamente el municipio, organizaciones, mismos vecinos y vecinas. Ojalá que cuando vayamos a todas las ciudades pase lo mismo, pero eso quiere decir que hay una gran también evolución de la política, la que estábamos acostumbrados a ver, y también de la organización que ha podido implementar esto, ha podido concientizar y ser parte en muchos lugares de estas decisiones. Uh-huh. Así es. Bueno, este es el tremendo desafío, que tenemos todos, pero que también tiene Fernanda, porque a todas las causas colectivas hay que empujarla colectivamente, pero también después hay personas, hombres y mujeres, que tienen que ocupar lugares claves, y creo que no es lo mismo que estés vos adelante de esa secretaría, con tu historia, con tu compromiso político, con tu compromiso religioso, ético, y sobre todo que te importe y tener la sensibilidad de ver el sufrimiento ajeno como propio. Me parece que ahí está la clave para que la cosa cambie cuando es tan difícil, porque si uno ve los 4.400, son muchos. Ojalá podamos cumplir esto, que no sé cuántos barrios por año, ojalá 400 barrios por año, ojalá se pueda hacer, porque la verdad que estamos en el siglo XXI y hay compañeros que no tienen agua para tomar.
A ver, es importante, nosotros cuando ingresamos muchas veces hablando con los compañeros de la Secretaría, nosotros venimos a hacer dos cosas. A sanar lo que está totalmente roto en la sociedad, que es esto, poder vivir hace mucho tiempo sin agua potable en las casas, o llegar totalmente deficiente, una gotita, en verano se corta, la luz deficiente, se incendian casas, mueren personas por las conexiones mal hechas. Venimos a sanar eso y también a prevenir las posibles ocupaciones, que es el grito desesperado de una familia que se aventura a ocupar un espacio sin servicios básicos, pasándola mal, empezando a vivir entre chapas o lonas, con el tema de lotes sociales con servicios. Nosotros tenemos la posibilidad de los proyectos de obras tempranas, de los PEC, para transformar los barrios como están y abrir calles, y también tenemos para prevenir cuando las cosas no están pasando en un barrio común y tienen que salir a ocupar espacios, a veces con el riesgo de que los lastimen, que los agredan. Entonces también eso, el poder llegar con los lotes con servicios para prevenir eso, y también tener una planificación en las ciudades. En ese trabajo estamos. Así que, pues yo decir, porque urbanizar no es solamente poner pavimento o una luz, sino que es empoderar a un territorio. O sea, que después de ese proceso la gente quede con mayor grado de autonomía individual y colectiva para llevar adelante su vida. De hecho, le contábamos a Fer que en Nuevo Alberdi se instaló, que las compañías todavía en Nuevo Alberdi estamos por arrancar, pero todavía no enterramos un pedazo de caño. Todo lo que hicimos fue organizar el territorio, planificarlo, porque es muy grande, son 2.000 familias, para que sea un proceso participativo, para que las vecinas y las vecinas digan, yo quiero esto y lo quiero acá y de esta manera. Y las compañeras, sin embargo, aunque todavía no empezamos a mover ninguna máquina, dicen, me voy a urbanizar. Digamos, y usan el término urbanizar, que es un término muy técnico o hasta del mercado, de urbanizaciones, y lo usan como sinónimo de salir a organizar el territorio para mejorarlo, para cumplir todos esos sueños inconclusos. Y me parece que es un gran hallazgo. Me fui a urbanizar, me parece un gran hallazgo de este proceso de Nuevo Alberdi. Agradecerte, Fer, por todo este laburo, porque también sabemos lo que cuesta con las ganas que uno le mete a estas cosas, y después las complicaciones del Estado, los problemitas, la burocracia, todo lo que conocemos. Te queremos dar un regalito, que seguramente hoy lo viste en el barrio, pero queremos que te lleves la tuya, que es la camiseta, la remera de la urbanización de Nuevo Alberdi, que está en el marco del Plan de Desarrollo Humano Integral del Frente Patria Grande. Así que, como regalo para que te lleves, para tenerlo ahí en tu casa. Cuando siempre vengamos a inaugurar la obra. Cuando vengamos a inaugurar todas las obras que ya tenemos a punto de ingresar al Estado Nacional, nada, que te vengas con esa remera. Por supuesto. Y la última pregunta es, cuando el día que te toque dejar este lugar que tenés, pasarle la posta a otro, ojalá que sea para seguir la política y no porque vuelvan los que no queremos que vuelvan, pero ¿qué sería algo de mirar para atrás lo que pasó en estos 4 años? Y bueno, me voy con la satisfacción del deber cumplido. ¿Algo? ¿Qué te imaginas? A ver, llegar por lo menos a la mitad en cuanto a la integración. Nosotros planteamos planes de a 12 años. Van a ser, ojalá, Dios quiera, sean 4 y lleguemos al menos, teniendo en cuenta que hay proyectos para, aunque sea la mitad, haber llegado con esta idea de integración social urbana. Otra de las cosas es dejar institucionalidad. Me parece que logramos que la SISU tenga ese presupuesto, tenga una independencia para poder manejarnos y poder conveniar con organizaciones, municipios y provincias. Y queremos que cada provincia pueda llegar a esa institucionalidad y no tenga que estar dependiendo quizás de solamente un equipo para toda la provincia, sino empezar a tener eso que se tome como la importancia que se necesita. Digo, depende de cada provincia, depende de la cantidad de barrios. Quisiera si me toca dejar en lo inmediato o cuando se cumplan los 4 años, mirar eso, ¿no? Decir que alguien pueda llegar y pueda seguir la labor, que no se encuentre con un aparato que está trabado, sino que algo que está funcionando a pleno. Y en términos personales, que siempre son colectivos cuando uno milita, de acá a 10 años, ¿cómo te ves? ¿Dónde te ves? ¿Haciendo qué? ¿Qué te gustaría? No, con los compañeros, en la lucha, porque hay mucho para hacer y ojalá que sea subiendo escalón por escalón. Creo que el relevamiento de los barrios fue un puntapié, creo que fue la llegada de muchos que estuvimos trabajando en el territorio, y de ahí fue en plena ascendencia. Creo que conseguir eso, el certificado, la ley, poder discutirlo en las mesas de los barrios populares y la secretaría, y ojalá que ocupen siempre compañeros con esta mirada colectiva, con este querer construir política de la buena que nos represente y que llegue a esos lugares olvidados de la Argentina. Bueno,
Gracias, puñito, ya nos vamos a poder dar abrazo. Y muchas gracias por haber venido hasta Rosario, donde está nuestro corazón, que es Nuevo Alberdi, pero que en realidad es la síntesis de todos los barrios populares de nuestra patria grande. Así que gracias, Fer. Nos vemos la próxima inaugurando obras. Nos vemos la próxima.